Señor presidente, creo que es importante que podamos en este Parlamento Nacional, a propósito de este informe, llegar a la conclusión de que es necesario debatir las propuestas de reformas sustanciales que requiere nuestro país, la reforma del Estado, la reforma política y los temas de agenda pendientes que son los temas que se votaron en el referéndum, por cierto, que merecen también ya ser puestos en la agenda de trabajo del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque no solamente porque es una responsabilidad del Congreso, sino también porque no es bueno que se le diga al Congreso de la República que no está poniendo en la agenda los temas que son sustanciales. No digo que el día de hoy no sea importante lo que estamos escuchando, y seguramente cada sector está haciendo sus grandes esfuerzos por sacar adelante el tema de la acción por la infancia y la adolescencia. Pero lógicamente, ya cuando uno, y lo exponía hace un momento mi colega Gino Costa, cuando uno habla de cifras que ya se mantienen en el tiempo durante 10 años, ya no estamos hablando de un problema del gobierno de turno o del ministro de turno, sino estamos hablando de un problema estructural. Y entonces me parece que vayamos, señor presidente del Consejo de Ministros, señor presidente del Congreso, vayamos al tema estructural. Analicemos como gobierno y Congreso de la República qué es lo que hace que el Estado peruano sea un Estado ineficiente, qué es lo que hace que el Estado peruano no trabaje correctamente la ejecución de los presupuestos. Y entonces encontremos fórmulas para que, por ejemplo, el saneamiento y el agua, que ni siquiera en Lima llega como corresponde debe llegar, pueda llegar a la gran mayoría de los peruanos. Que los programas sociales sean articulados entre gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional, en la medida que podamos tener una institución municipal fuerte, pero que lo que tenemos en el Perú es una institución municipal débil, y en la medida que el Perú tenga una institución municipal débil, sin recursos, sin la posibilidad de ejecutar presupuestos, sin capacidad técnica para hacer gestión pública, esto va a significar que desde la base del Estado, o sea, desde la institución más básica, que es el municipio, no se puede construir bien común. Evidentemente, a partir de eso, estamos encontrando entonces las fallas de una organización en el sistema, no solamente de la administración pública, sino desde el punto de vista del Estado. Tenemos una institución municipal muy débil, y vaya que las municipalidades podrían aportar en la construcción, por ejemplo, de cultura ciudadana en las poblaciones de niños y jóvenes en nuestro país. Nosotros estuvimos en la Municipalidad de San Miguel algún tiempo y pudimos implementar un programa que se llamó Si me tocas yo te acuso, para prevenir los ataques y abusos sexuales contra menores de edad, mostrando en la aplicación de este programa resultados bien interesantes para la prevención del abuso sexual contra menores de edad en el distrito. Ganamos el premio de creatividad empresarial, lo presentamos al Ministerio de Educación, porque considerábamos que era un proyecto que podía ser replicado para sacarlo adelante en otras circunscripciones. Pero vamos, la ineficiencia del Estado nuevamente, el profesional que no necesariamente es el ministro de Estado, sino es el profesional que está ahí cuadriculado en su escritorio, que no toma decisiones y que es incapaz de replicar un proyecto municipal que es exitoso en el gobierno nacional o en el gobierno regional. Entonces, nos falta la capacidad de poder generar sinergia institucional en los diferentes niveles del Estado. Y esto hace que tengamos estos resultados. Parte de estos resultados que no debieran ser mejores que los que estamos viendo. Finalmente, señor Premier, con todo respeto, señora Presidenta, a través de usted, yo soy de los que está en completo desacuerdo con utilizar para oponerse a una determinada idea la vulgaridad o algún tipo de elemento que no corresponda a un debate alturado. Pero sí creo que las ideas se debaten y se tienen que debatir con altura. Soy de los que creen que el enfoque de género, como lo llaman unos, o la ideología de género, como lo llaman otros,
tiene, y lo dicen los tratadistas del enfoque de género, diversidad de posiciones, ¿no? Hay quienes la vinculan solamente a la sexualidad biológica, otros que la vinculan al tema de la construcción cultural. Digamos que hay hasta 3 visiones de lo que es el género. Por no entrar al terreno intrínseco de si es que la concepción o la filosofía del género colisiona con una visión cristiana del ser humano en nuestra sociedad, que digamos la mayoría de nuestros compatriotas son cristianos, son católicos, tienen una visión del hombre en la sociedad, es lo que entendemos. Y entonces la pregunta sería, y yo creo que para que lo tenga en su mente la ministra de Educación y el señor primer ministro respecto a la preocupación de los padres de familia, y es de que una categoría que está tan sometida al debate, que tiene diversidad de posiciones, puede ser considerada como una política pública cuando desde el punto de vista de la teoría tiene diversidad de interpretaciones. O sea, en el nivel educativo, en donde tenemos maestros que tienen graves problemas de capacidad de comprensión de lectura, vaya que leer la teoría del género no es una lectura sencilla, leer la filosofía del género es una lectura que requiere cierto conocimiento filosófico, cierto conocimiento de determinadas categorías. Y yo me pregunto, ese 72% de profesores que tiene problemas de comprensión lectora, ¿está en capacidad de poder implementar, como lo conversábamos hace unos momentos con unos congresistas en el comedor, está en capacidad de poder implementar como política de Estado una categoría que además es discutible desde el punto de vista de la teoría científica, social? Entonces creo, señor presidente, señor primer ministro, que escuchemos a los padres, tratemos de encontrar en una democracia pluralista, en una democracia en donde no hay verdades absolutas y en donde el Estado o desde el Estado no se le puede imponer a una minoría una manera de ver el mundo, porque eso es lo que estaría sucediendo si es que se impone desde el Estado una visión del mundo. Estaríamos convirtiendo el Estado en un Estado totalitario, un Estado sectario, un Estado que no es democrático, porque un Estado democrático busca el pluralismo, promueve el pluralismo. Desde una visión cristiana del ser humano y de la sociedad y de la democracia, de una visión cristiana de la democracia, de una democracia cristiana, nosotros creemos en el pluralismo y respetamos las concepciones y las visiones que pueden tener congresistas tan respetables como Alberto Belaúnde o... Para concluir. Mi colega la congresista Marisa Clave. Eso es la democracia. Tienen todo el derecho a tener sus visiones y sus concepciones, pero en una democracia el gobierno tiene la obligación de respetar las ideas de todos y las convicciones de todos y buscar siempre un justo medio para que cada espacio ciudadano sienta satisfechas sus expectativas. Entonces creo, señor presidente del Consejo de Ministros, que el enfoque género, o lo que algunos denominan la ideología de género, merece una atención del gobierno desde el punto de vista... Para concluir. Que es una categoría bastante discutible para ser aplicada como una política pública en la educación. Y finalmente, decir que en el plan de gobierno del partido que llegó al gobierno no está en el tema de educación plantear la política de enfoque de género. Solamente está para aplicarse el enfoque de género desde la perspectiva, además, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los organismos del Estado, no en la educación. Entonces, dicho esto, con todo respeto al señor presidente del Consejo de Ministros, señora presidenta, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, congresista. Congresista Vergara. Gracias, presidenta. Le voy a dar las 2 interrupciones al congresista Freddy Sarmiento, por favor. Congresista, tiene la interrupción. Gracias, congresista Vergara. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros, al Premier y a la ministra que lo acompañe. Yo quiero partir y quiero hablar sobre la anemia y la desnutrición, señor Premier. Debemos partir de una gran premisa, que sin el tratamiento completo que se debe dar a la anemia, no se puede reducir la anemia, no se puede combatir la anemia. Yo que quiero
a lo que hemos escuchado aquí en el auditorio, que actualmente el MIDIS, por intermedio del programa Coaligarma, tiene un presupuesto de 1.600 millones. 1.600 millones para poder combatir la anemia. Y en este programa, que se ha hecho una evaluación y la que ustedes nos acaban de presentar en estos 7 años, no hay ningún resultado positivo. En los quintiles 3 y 5, 0 de resultados. Segunda interrupción. En los mayores de 10 años, de 11 años, 0 resultados. Entonces lo que tenemos que acá aprender es saber cuál es el problema que en estos momentos se viene desarrollando en este programa. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, señora ministra, es que el MIDIS solamente prevé de alimentos. El Minedu proporciona la infraestructura y el personal para dar ese alimento. El Ministerio de Salud evalúa cuál va a ser en estos momentos la alimentación que contenga los elementos nutricionales para el combate de la anemia. Yo pregunto, ¿y quién hace el programa de adherencia a este programa por parte de todos los que tienen que consumir este alimento? Ese es el principal problema que tenemos. Todos los congresistas acá que han hablado de eso, de una falta de adherencia a este programa. Entonces, de lunes a viernes se lo damos en el colegio, sábado y domingo ya no lo dan. Mientras están en el colegio se lo damos, pero en vacaciones tampoco se lo dan, porque el MIDIS... Congresista Vergara. Gracias, presidenta. Quiero saludar al Premier y a las ministras aquí presentes. Me hubiera gustado que también esté la ministra del MIDIS, porque este tema del futuro de los niños, infantil, corresponde a varios sectores. A 3 años o 2 años y pico del bicentenario, presidenta, debemos entender que todos en el país tenemos un espacio y que me parece que no estamos identificando al enemigo. Y ese enemigo es ese enemigo que se lleva el futuro y los sueños de nuestros niños. Y ese enemigo es la anemia. Si no somos capaces de entender eso, lamentablemente estamos perdidos. El Estado no ha cumplido. No he visto por lo pronto metas con respecto a la anemia al 2021. Solo hay de desnutrición crónica. ¿Y por qué no nos planteamos el 5% de anemia al 2021? Y propongo, por ejemplo, que mejoremos la forma como entregamos estos micronutrientes, porque por un lado el Estado hace un esfuerzo enorme en comprar micronutrientes, pero solo se entrega el 30% a las madres de familia. Solo el 30%. Y esto es inaceptable, presidenta. El gasto tiene que estar orientado a objetivos. No podemos darnos ese lujo, y más aún en un país donde tenemos serios problemas. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que la entrega sea oportuna y sistemática. ¿Cómo mejoramos la cadena productiva? Hemos ingresado, Premier, a una época de conflictos. Necesitamos repensar cómo el Estado tiene relación con las comunidades, y eso lo hemos visto en las Bambas. Necesitamos repensar cómo hacemos llegar ese bienestar social a esas comunidades, porque cuando se toma la carretera, no solamente la mina deja de sacar esos minerales, sino rompemos la cadena alimentaria de estos niños y retrocedemos, porque mientras tenemos la gran inversión en Apurímac, Premier, ¿cómo le explicamos que el 53% de nuestros niños en Apurímac tienen anemia si a 1 kilómetro tenemos la mina más grande del mundo o la inversión más grande en el Perú de 10.000 millones de dólares? ¿Cómo le podemos hacer entender a estas comunidades de que estamos progresando? Necesitamos replantear eso, Premier. Cuando un niño va a un colegio y va sin tomar desayuno, lo único que está pensando es en su estómago. No tiene el menor interés en atender lo que la maestra le está enseñando.
Necesitamos replantear eso, ministro. Para concluir. ¿Me permite 2 minutos de la bancada? Gracias, presidente. Ministro, este es un tema que no solamente le compete a los ministerios que usted maneja, sino a los gobiernos regionales. Pero el 25% de ese presupuesto se gasta en diciembre. Estoy seguro que no hay calidad de inversión en ese tema, o en esa inversión. Ministro, ¿por qué no replanteamos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Social, se vuelve un solo ministerio? Porque tenemos las competencias de esos ministerios más o menos son parecidas. La burocracia, ministro, está haciendo que... Para concluir. La burocracia, ministro, está haciendo que no lleguemos. Está en cuestión nuestro modelo de crecimiento. Está en cuestión cómo nos acercamos, cómo nos hacemos más humanos. Cómo le explicamos a estas familias que el Estado, con este presupuesto de hace 20 años, que es el presupuesto más grande de la historia, no podemos todavía combatir la anemia. Ese es el enemigo. No nosotros, que tenemos ciertas ideologías, que podemos pensar distinto. Es ese el enemigo. Y todos tenemos que enfocar a destruir ese enemigo. Para terminar. Ese enemigo, Premier, que lamentablemente se roba las esperanzas de nuestros niños. Un país con 43% de anemia no es un país que va a salir no es un país que va a llegar al desarrollo, es un país perdido. Repensemos y empecemos a buscar temas comunes, a ponernos todo nuestro esfuerzo a combatir la anemia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Arauz. Muchas gracias, señora presidenta. Y concuerdo con el congresista Vergara porque creo que ambos partidos lo tuvimos inicialmente en nuestros planes de gobierno, el que el MIDIS y el Ministerio de Poblaciones Vulnerables fueran un solo ministerio, porque hay un desbalance inclusive presupuestal enorme, ¿no?, para objetivos que son comunes. Creo que sí deberíamos repensarlo y esa es una sugerencia muy valiosa, saludándolo al señor Premier a través suyo, señora presidenta, y a las ministras que están aquí presentes, de que repensemos un poco para realmente darle esa funcionalidad integral, ¿no? Porque parte de los problemas que vemos en los temas de tratamiento de este plan que trabaja con tanto detalle el trabajo de mirar, ¿no?, el tema de las poblaciones vulnerables, de los niños y las niñas y los adolescentes, es que a veces, lamentablemente, la forma en que trabaja el Estado es por compartimentos estancos y no integrando acciones. Y ese es un tema donde nosotros tenemos que focalizarnos. Estoy segura que desde su gestión, señor Premier, a través de la presidenta, va a tomar mucho más énfasis al tema. Conozco su voluntad de trabajar integrando y evaluando resultados. Reconozco que usted va a retomar otra vez el tema que se abandonó hace poco, que es la unidad de cumplimiento, como una unidad que nos sirve para medir cuánto estamos avanzando y que lamentablemente dejamos de usarla durante el último año. Entonces espero que volvamos a hacer un esfuerzo para seguir trabajando en esa dirección. Creo que es muy valioso también que podamos tener esta conversación con el Ejecutivo aquí en el Pleno, porque podemos sugerir mejoras. Y aquí están los espacios de mejora que puede dar los congresistas, que tanto en las regiones como acá en Lima hacemos nuestra labor de representación y visitamos y caminamos y vamos viendo dónde hay falencias y que pueden justamente pulir este trabajo integrado de los sectores. Yo quisiera mencionar un tema que también ya lo mencionó el congresista de Belaunde, que es los centros juveniles de rehabilitación. La verdad que en mis visitas he visto cosas muy buenas y muy malas. Y creo que el Ministerio de Justicia, que ha asumido ahora los centros de rehabilitación juvenil, tiene que contar con el apoyo fuerte de los otros ministerios que están aquí presentes. Y fuerte, porque realmente son poblaciones vulnerables, seriamente vulnerables, y que no queremos que caigan en el crimen una vez que salgan de estos centros de rehabilitación. En concreto puedo hablar de casos muy positivos. Por ejemplo, estamos trabajando con una ONG en Maranguita, que se llama Vía Código,
que está brindando oportunidades a los jóvenes a través de la enseñanza de herramientas técnicas para que sí puedan empoderarse y reinsertarse en la sociedad, utilizando cosas que todavía con la limitación que tienen para el uso del Internet puedan aprender a programar, puedan aprender a servir en las áreas más modernas, más tecnológicas, no solamente en las tareas tradicionales. Y los estamos apoyando desde mi gestión aquí fuertemente. Creo que son cosas como esas las que podemos trabajar, y ellos podrían no solo hacerlo en Maranguita, podrían también hacerlo en Santa Margarita, pero Santa Margarita está en un espacio tan reducido, que las chicas de Santa Margarita me hicieron un espectáculo que se me partió el alma. Y la primera señal, en silencio, era música, danza y en silencio. Era mostrarse que su vida era un círculo de donde no se podían mover, encerradas. No tienen espacio. Y es bien fácil salvar esta situación. Yo mandé una carta a la ministra que está aquí presente, pidiéndole que me ayude a la ministra de Poblaciones Vulnerables, para que, por favor, el terreno que hay al costado sea utilizado para ampliar el espacio a Santa Margarita. De repente ese no es el espacio, pero les pido, por favor, que busquen un espacio para que estas niñas realmente puedan reinsertarse a la sociedad, que tengan un espacio de juego, que tengan un espacio de comunicación, de contacto con la naturaleza, no un encierro, porque eso ellos no necesitan estar en una prisión, ellas necesitan ser rehabilitadas. Y les pido por favor que presten atención. En este caso también, para ambos jóvenes, hombres y mujeres, son poblaciones vulnerables y no están calificados como tales. Entonces, no los puedo ayudar a reinsertarse si no los trato así, porque son objeto de cargas y multas, porque no son considerados, por ejemplo, vulnerables, y si quieren sacar un DNI, le ponen multas, si no van a votar, le ponen multas, o sea, es el absurdo, es una línea nomás lo que necesitamos, que estos chicos sean considerados jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Para que no sean sancionados con motos que no son imposibles de pagar para ellos. El tema de las madres adolescentes, porque son madres adolescentes muchas de estas chicas, no pueden inscribir a sus niños, no tienen DNI, tenemos otro problema sensible, y si no tienen el DNI, no tienen la posibilidad de esos niños de tener un tratamiento médico, y esto es pura burocracia, simplemente burocracia. ¿Qué nos cuesta registrar a los niños que tienen estas criaturas en estos centros de rehabilitación y otros también centros que tienen el INAVIF? Porque el INAVIF pasa por el mismo problema. Entonces, creo que podemos trabajar de fondo para recuperar a nuestros jóvenes y reinsertarlos, como digo. No tenemos protocolos para el caso de adolescentes que han sido víctimas de violencia social. Entonces, estas niñas que además vienen de patrones familiares horrendos, donde su tío, hasta el padre la ha podido violar, tienen que pasar continuamente por preguntas que no tienen por qué pasarlas. Con una total... Para concluir. Acá, si me permite, que soy la última en participar. ¿Me permite la interrupción, señora Presidenta? Congresista de Belaunde. Gracias, Presidenta. Ahondando en este escenario trágico que nos está contando la congresista Arauz, existe un área de separación, un área de aislamiento para quienes no cumplen con reglas de conducta, que es un espacio oscuro, un espacio no en las mejores condiciones de salubridad, donde pueden pasar hasta 3 meses encerradas casi sin ver la luz del sol, lo cual no cumple ningún estándar de derechos humanos en la materia. Entonces es una situación seria que requiere la atención de todos los responsables. Gracias, colega. Congresista Arauz. Quiero decir que la gente que está trabajando hoy día el tema en justicia viene con una mirada muy moderna, pero solo lo pueden implementar en Maranguita, porque Santa Margarita no tiene las posibilidades, como está hoy día físicamente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande. En este tema también, y yo ya lo he conversado con las ministras tanto de salud como de educación,
necesitamos profesores a tiempo completo en esos lugares, no lo tienen, y nos faltan los psicólogos. Sé que están haciendo una reforma en ese sentido, pero psicólogos, porque la atención es muy fuerte, son chicos y chicas que se pueden recuperar. En el caso de Maranguita ya hay chicos que están trabajando, regresan al centro de rehabilitación, pero ya están conectados con la realidad porque están recuperándose. Pero si no lo tenemos igual para las mujeres, que creo que es el lado más débil de la cola, vamos a seguir perdiendo chicas que pueden ser muy valiosas para nuestra sociedad. Quiero también decir que este esfuerzo lo podemos seguir haciendo porque el INAVIF, por ejemplo, es un buen modelo de cómo se está reformando. Se está reformando en esa dirección de llevar una educación a las niñas y niños y adolescentes moderna, que las puede reinsertar a la sociedad de manera adecuada, que las puede incorporar. Los he visitado y evitan que muchos menores vuelvan a caer al riesgo social que puede ser por el abandono en el que ha estado involucrado, ¿no? He estado en varios de estos lugares. Y finalmente, sensibilizar, como digo, alrededor del tema de los chicos en rehabilitación y la prevención y el tema de trata. Creo que el Plan Nacional contra la Trata ya ha identificado que el 50% de las víctimas tiene entre 13 y 17 años de edad, y estas menores son captadas, principalmente mujeres, llevándolas a zonas donde opera principalmente la minería ilegal, como Madre de Dios, Puno, Arequipa y Piura. La intervención de Madre de Dios es crucial, la que están haciendo hoy día el Ejecutivo, porque si podemos rescatar a estas víctimas de la trata y las podemos reinsertar, no a las familias de origen, porque esas son las familias que les hacen daño, sino reinsertarlas socialmente en otro espacio con calidad de vida, realmente creo que vamos a hacer un éxito para el gobierno real y para el país, que es lo más importante. Creo que seguir trabajando y coordinando, seguir proponiéndole más presupuesto a esa área, pero necesitamos la cooperación de todos, integrarnos, necesitamos al Poder Judicial y necesitamos Para concluir, sí. Para concluir, y tener al Ministerio Público 100% incorporado, no solo que tengan presupuesto, sino que tengan planes de acción concretos para rescatar a estas chicas y niños y niñas que están involucrados en la trata y en la explotación sexual infantil. Yo les agradezco porque están poniendo atención a este tema y les pido que recojan nuestros pedidos y sugerencias porque de verdad son totalmente necesarios. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo a la presencia del Premier y de las congresistas de Educación y Salud. Antes de empezar, me pido una interrupción del congresista Justinora Pasa. Congresista Pasa. Gracias, señora presidenta. Previo atentos saludos al señor Premier y a los ministros que se encuentran aquí. Señora presidenta, de un tiempo a esta parte nos estamos acostumbrando a que cada vez que vienen los ministros nos traen informes maquillados, lejos de la realidad. Lejos de la realidad porque no concuasan con lo que nos informan y tratan a través de estos informes vender ilusiones a un pueblo desesperado por el hambre, la miseria que se encuentra. El centralismo lamentablemente nos agobia. La dependencia del MEF, con todo el poder que tiene, dispone lo que tiene que ser cada ministerio. Hay que romper. Segunda interrupción. Hay que romper, señor Premier, esos esquemas ya del omnímodo poder del MEF. Hace un tiempo estaba la señora ministra en Arequipa y ha podido comprobar el estado calamitoso del hospital Honorio Delgado, así como del Goyeneche. Se ha ofrecido millones de soles, hasta ahora no llega, especialmente su centro quirúrgico, que tienen que operar, aunque usted no crea, con alicates de carpintero. El hospital Goyeneche, señor Premier, por intermedio de la señora presidenta, tenemos que decirle que ha tenido que hacer una pollada para conseguir algunos soles para poder implementar el Goyeneche. Esa es la realidad. En un país donde tenemos un 43% de anemia, si no tenemos hospitales implementados, y lo estoy hablando de Arequipa capital, sin hablarle del hospital de Majes,
del hospital de Chala que no tienen instrumental, no tienen personal. El hospital también usted ha comprobado, señora ministra, el Honorio Delgado necesita algo de 1.100 y tantos, casi 1.200 trabajadores. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta.